Empleada llora en la mansión, lo que un millonario descubre cambia todo para siempre en 24 horas. La lujosa mansión de don Alfonso brillaba bajo el sol del mediodía, sus paredes imponentes y jardines exuberantes mostraban una opulencia que parecía de otro mundo. Sin embargo, dentro de sus muros relucientes, una figura humilde se movía con determinación, sacando brillo a las superficies y haciendo su trabajo como siempre. Valeria, una mujer de origen mexicano, viuda y madre de 3, se sumía en la rutina diaria, sintiendo el peso de su sacrificio y la soledad, pero también el amor infinito por su familia. Cada escobazo, cada trapo que pasaba, era un acto que la acercaba a construir un futuro mejor para sus hijos. Un día, mientras organizaba una habitación privada que nunca había visto tan de cerca, sus ojos cayeron sobre un objeto olvidado, un diario viejo cubierto de polvo. Sin pensarlo, lo abrió. Las páginas crujieron al desprenderse, revelando una infancia llena de secretos y tristezas de su empleador, don Alfonso. Los relatos de su familia eran un eco del dolor que Valeria conocía tan bien. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, como ríos que llevaban consigo todo un océano de sufrimiento, palabras llenas de ambición desmedida, caos y un desprecio social que había crecido con él. ¿Por qué se siente tan familiar?, pensó, mientras su vida y la de don Alfonso parecían entrelazarse de manera inesperada. Las lágrimas corrían por su rostro, un torrente de emociones que nunca había podido expresar. La habitación, normalmente un refugio de lujo, ahora se sentía atrapada en su intimidad, hasta que la puerta se abrió. Don Alfonso, sorprendido, contempló la escena. Sus ojos se encontraron. Valeria, con el diario entre manos, se dio cuenta de su vulnerabilidad, mientras él comprendía que había algo más profundo. La conexión era palpable, un momento en el que las barreras de clase parecían desvanecerse. Sin embargo, Alfonso no entendía del todo. Creyó ver solo las lágrimas de una mujer rota. Es solo el estrés de su trabajo, pensó, decidió acercarse. Valeria, ¿qué sucede?, preguntó suavemente. Y ahí, en ese instante, Valeria se dio cuenta de que tenía la oportunidad de hablar, de expresar su dolor. Con cada palabra, la historia de su vida, de sus luchas diarias, fluyó como un río desbordando su cauce. Habló de sus hijos, de su esfuerzo y su deseo de darles una mejor educación. La historia de Valeria iluminó las sombras de su propio corazón, un recordatorio de las injusticias que había ignorado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el momento se tornó tenso. Don Alfonso, ahora con la mirada fija en la historia de Valeria, se sintió confrontado por la cruda realidad que había ignorado. En su mundo de riqueza, donde los problemas parecían ser solo superficialidades, su alma comenzaba a cuestionar. ¿Era posible que el oro no brillara más que el sudor de quienes luchaban por sobrevivir? Sin embargo, así como la conexión comenzaba a florecer, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Un antiguo secreto de su familia, escondido entre lujos y vestigios del pasado, amenazaba con romperlo todo. Con el eco de sus propias preocupaciones resonando, la pregunta permanecía suspendida en el aire: ¿podrían ambos, Valeria y don Alfonso, derribar las barreras que los han definido y encontrar juntos una nueva forma de familia ante la adversidad? Las horas transcurrían mientras el destino de ambos se acercaba a su inevitable transformación. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de susurros no pronunciados y promesas ocultas. Valeria alzó la vista hacia don Alfonso, sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y esperanza. La historia que había compartido, su verdad desnuda, había comenzado a sembrar una semilla de cambio en el corazón del millonario. Valeria, comenzó don Alfonso, su voz un timbre bajo y sincero. He estado tan atrapado en mi propio mundo que no he visto el dolor que hay fuera de él. Entre más hablaba, más su entendimiento crecía.
Las palabras de Valeria habían desnudado su propia realidad, una vida llena de soledad y vacío que, empacada en riquezas, había olvidado lo que significaba la lucha diaria de las personas como ella. Valeria sintió el latido de su propio corazón, resonando como un tambor en sus oídos. La mansión, con sus paredes doradas y maravillas arquitectónicas, había comenzado a perder su brillo. En ese preciso momento, su mente se agitaba con una idea: ¿podría él entenderme de verdad? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, preguntó, cuestionando no solo su empatía, sino también su voluntad de unirse a la lucha, de ir más allá de lo superficial. Don Alfonso reflexionó, parpadeando como si despertara de un largo sueño. Si mi fortuna pudiera ayudar, haría lo posible por cambiar las cosas, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la redención. La chispa de cambio había sido encendida, pero todavía quedaban muchas preguntas por responder. Un leve golpe interrumpió el momento. La asistente personal de don Alfonso, Elena, entró apresuradamente, con un aspecto de urgencia en sus ojos. Señor, hay noticias de su abogado. Es sobre la herencia y un escándalo familiar que involucra a su padre. Las palabras cayeron como una tormenta, oscureciendo instantáneamente la luz que comenzaba a brillar entre Valeria y don Alfonso. Don Alfonso sintió un escalofrío recorrer su espalda. La última vez que escuchó sobre su familia fue en sus noches solitarias, lleno de rencores enterrados. La herencia, siempre un tema espinoso, parecía estar al borde de destaparse. ¿Qué tipo de escándalo?, inquirió, el temor dibujándose en su rostro. Su padre está vinculado a unos negocios muy oscuros. Hay documentos que podrían cambiar todo lo que cree saber sobre su familia. Las palabras de Elena resonaban, golpeando una puerta que Valeria había comenzado a abrir. Ella sintió que las raíces del dolor que había compartido con don Alfonso se entrelazaban con su propia existencia. El aire se volvió espeso. Valeria, aún con el corazón latiendo con la promesa de un cambio, también sentía miedo. ¿Qué significaba todo esto para ella? ¿Podía el escándalo de don Alfonso alterar lo que comenzaba a florecer entre ellos? Lo que descubro sobre mi familia podría afectar tu vida, murmuró él, su voz temblorosa. ¿Y si nos unimos? ¿Podría eso cambiar nuestras realidades? Valeria ofreció, uniendo su fuerza con la del hombre que había logrado ver más allá de su estatus. Don Alfonso la miró fijamente, la incertidumbre llenando el espacio entre ellos. Puede que tengamos que enfrentarnos a más que solo secretos y heridas. Pero quizás sea tiempo de enfrentar todo de frente. La determinación se encendió en el corazón de Valeria. No me metas en asuntos de tu familia, don Alfonso. Pero si algo está mal, hay que corregirlo. Las luces del salón comenzaron a atenuarse, dejando que la sombra del pasado se acercara. En ese instante, ambos sabían que estaban a un paso de atravesar una puerta hacia lo desconocido, donde las verdades podrían unirse para crear un nuevo camino. Sin embargo, lo que descubrían no solo cambiaría sus vidas, sino que también podría definir el futuro de aquellos que, como Valeria, luchaban por un mañana mejor. Justo cuando estaban listos para enfrentar esos dilemas, un estruendo resonó desde la planta baja de la mansión. El sonido abrupto les hizo girar a ambos, mirándose a los ojos, sabiendo que la vida como la conocían estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué les esperaba detrás de esa puerta que se abriría tan pronto? La incertidumbre ahora se sentía electrizante. El estruendo resonó nuevamente, y la mansión pareció vibrar con la fuerza del impacto. Valeria se tensó, un escalofrío recorriendo su columna. No era solo un ruido, era un aviso. Don Alfonso se levantó rápidamente, su rostro transformado por una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué fue eso?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. No lo sé, respondió Valeria, sus ojos fijos en la puerta de la habitación. Una parte de ella quería quedarse allí, aferrándose a las palabras de esperanza que se habían intercambiado, pero la otra, más cautelosa, sentía que algo más oscuro se estaba cerniendo sobre ellos. Don Alfonso avanzó decidido hacia la puerta. Voy a ver. ¿Te quedarás aquí? Como si fuera a quedarme quieta mientras algo peligroso ocurre en mi presencia, replicó Valeria, impulsiva. Lo siguió al pasillo,
sus sensaciones de nerviosismo creciendo con cada paso. Al llegar a la planta baja, encontraron la sala de estar en un estado de caos. Un enorme jarrón de cerámica, que había estado en la familia de don Alfonso por generaciones, yacía hecho añicos en el suelo. Los fragmentos brillaban bajo los rayos de la luz que entraban por las ventanas, y, entre los escombros, había un par de zapatos, pertenecientes a un hombre desconocido. ¿Quién? Comenzó a preguntar don Alfonso, pero su voz se detuvo al ver a un hombre con chaqueta de cuero, agachándose para recoger un trozo del jarrón roto. Este se giró, y sus ojos, oscuros y amenazantes, chocaron con los de don Alfonso. «Vine a hablar con tu padre», dijo el intruso, cada palabra cargada de un aire intimidante. «Pero parece que el viejo no está en casa y tú no vas a querer perderte esta conversación». Valeria sintió como el sudor se acumulaba en su frente, mientras la atmósfera se tornaba pesada. ¿Quién era este hombre? De sus labios parecía deslizarse una amenaza oculta, y a ella no le gustó nada como parecía disfrutar del desorden. ¿Lejorte largo? Don Alfonso preguntó, su tono firme, pero era evidente que una inquietud radiaba en su interior. La verdad que había comenzado a construir entre él y Valeria podía derrumbarse en 1000 pedazos si no tenían cuidado. «Sé más de lo que imaginas», respondió el hombre, sonriendo de una manera que no inspiraba confianza. «Sobre tus negocios y sobre lo que se está cocinando en las sombras de tu familia». Valeria dio un paso atrás, sintiendo que la situación se tornaba oscura. La revelación de un escándalo familiar parecía haber atraído lo más oscuro en su vida, tal como había insinuado Elena. Cada palabra del hombre sonaba como una campanada, un aviso de que se acababa el tiempo. «¿Sabes quién soy?», don Alfonso exigió, su voz alta, retumbando entre las paredes de la mansión. «Solo eres un niño perdido en un mundo que desconoce», el intruso respondió, acercándose un paso más. «¿Y eso te quiere decir que tu fortuna no te protegerá de nada de lo que se avecina?». Valeria sintió que el aire se espesa y su respiración se aceleraba. La determinación que había sentido antes se desvanecía ante la inminente realidad. «Debemos irnos de aquí, ahora», murmuró Valeria, tirando del brazo de don Alfonso, pero él se quedó parado, paralizado por lo que estaba a punto de suceder. El intruso notó su movimiento. «No te preocupes, no te haré daño. Pero estoy aquí para quedarme. No puedes huir de lo que está por venir». Las palabras del hombre flotaron en el aire, pesadas y amenazantes. Valeria se dio cuenta de que la decisión que estaba a punto de tomar definiría no solo su futuro, sino también el de don Alfonso y tal vez el de todos los que estaban conectados a ellos. La luz del día se fue desvaneciendo, y entre las sombras comenzó a vislumbrar una verdad aterradora. Lo que había creído que era un camino hacia la esperanza, ahora se convertía en un laberinto de incertidumbres. «Regresaré pronto», el intruso finalizó, y con un giro de su talón, abandonó la estancia dejando un rastro de tensión en la atmósfera. Don Alfonso se giró hacia Valeria, los ojos llenos de miedo, pero también de una determinación renovada. «Esto solo es el comienzo. Necesitamos descubrir qué está sucediendo con mi familia». «¿Y what about us?», Valeria expresó, sintiendo el peso de todo en su pecho. «No podemos dejar que esto nos separe». El sonido de la puerta principal cerrándose con un chasquido resonó en el silencio, y ambos supieron que su lucha apenas comenzaba. La promesa de la verdad que se avecinaba era aterradora, pero también electrizante. ¿Podrán enfrentarlo juntos, o las sombras del pasado los arrastrarán a un lugar del que no volverán? Valeria se asomó por la puerta entreabierta, el eco del silencio ahora era ensordecedor. La luz titilante de una lámpara en la esquina apenas iluminaba el desorden que el intruso había dejado a su paso. Sus ojos se encontraron con los de don Alfonso, y en ese instante, un torrente de emociones se intercalaron entre ellos, pánico, fuerza y una amarga determinación. «Debemos hacer algo», insistió Valeria, rompiendo el silencio tenso. «No podemos quedarnos aquí parados». «Lo sé, pero necesitamos un plan», respondió él, frotándose la frente mientras la ansiedad se apoderaba de él. «Si este hombre sabe sobre nosotros, sobre mi familia, eso significa que no estamos a salvo». El miedo lastraba sus corazones, y la sensación de desprotección se volvía más palpable. El intruso no era solo un extraño,
era un portador de secretos, un mensajero de un pasado que no podían ignorar. La vida antes de este momento parecía distante, y ahora solo cabía el camino hacia adelante, marcado por incertidumbres. Valeria recordó las palabras de Elena, siempre advirtiéndole que el pasado tenía una forma de volver y atormentar. ¿Y si lo que dijo sobre tus negocios es cierto? ¿Y si hay más cosas en juego de lo que podemos manejar? Su voz temblaba, consciente de que estaban al borde de algo explosivo. Don Alfonso entrecerró los ojos, la resolución comenzaba a florecer dentro de él. Lo averiguaremos. Hay muchas cosas que no entiendo, pero tengo que hablar con mi padre. Tal vez él tenga respuestas que nos ayuden a desentrañar este misterio. ¿Y si no está solo? Podría haber más personas involucradas. Valeria se detuvo, imágenes de oscuras conspiraciones emergían en su mente. Podríamos estar en peligro. Me preocuparé por eso, don Alfonso aseguró, tomando su mano. No te dejaré sola en esto. Sus corazones latían con fuerza, empujados por la adrenalina. Salieron juntos, con la intención de encontrar respuestas antes de que la sombra del peligro pudiera acercarse más. Pero la mansión, aún desbordante de aquel silencio amenazador, parecía respirar con ellos, conservando secretos en cada rincón. Mientras descendían las escaleras hacia la biblioteca, un golpe en la puerta principal los paralizó. En esos instantes de incertidumbre, Valeria se giró hacia don Alfonso, su rostro reflejaba el mismo miedo de la primera vez. ¿Deberíamos abrir? No. Eso puede ser una trampa. Él movió la cabeza, ahora más alerta. Necesitamos refugiarnos y planear. A través de la ventana, la oscuridad ya había abrazado la mansión, los relámpagos iluminaban el cielo como si la naturaleza conociera la gravedad de la situación. La biblioteca era su refugio. Allí, se acercaron a la mesa donde el retrato familiar de don Alfonso los miraba desde la pared. ¿Y si tu padre tiene algo que ver con esto? Valeria planteó. La idea escurridiza se deslizó entre ellos. A veces, las familias esconden más de lo que muestran. Él cerró los ojos, sintiéndose confundido. No puedo creerlo. Mi padre siempre ha sido un hombre honorable, pero debo confrontarlo. Mientras se movían hacia la puerta de la biblioteca, una sombra cruzó por el umbral, y el corazón de Valeria se detuvo. Un nuevo presentimiento invadió el aire. ¿Era el intruso nuevamente? ¿O tal vez, alguien más? ¡Alto!, gritó don Alfonso, su voz resonando en el oscuro pasillo. La figura se detuvo. Con una risa oscura que retumbaba en el silencio, el intruso había regresado, pero esta vez acompañado de un grupo de hombres de semblante amenazante. Me preguntaba cuándo volverían a aparecer, dijo el intruso, su mirada fulminante centrada en don Alfonso. Parece que no tienen intención de escuchar. Valeria sintió como el miedo inundaba su ser. Estaban ahora rodeados, y el laberinto de incertidumbre que habían temido se desmoronaba ante ellos. La lucha por la verdad y su relación se intensificaba, y respiraban la inminente tormenta que se avecinaba. La voz del intruso resonó nuevamente. La familia tiene secretos que no deberían salir a la luz y tú, don Alfonso, serás el primero en desatar una tormenta que jamás hubieras imaginado. Con el corazón palpitando furiosamente, Valeria se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desatarse cambiaría sus vidas para siempre, y la noción de lo que creían saber pronto se vería derrumbada por la verdad que se acercaba como un huracán. «Estamos listos para enfrentar esto», susurró Valeria mientras varios pares de ojos amenazantes los escrutaban. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió don Alfonso, su abrazo apretándose en alrededor de ella. «Y no hay vuelta atrás». Las palabras del intruso flotaron en el aire como un eco ominoso. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras la rabia y el miedo se entremezclaban en su interior. Don Alfonso, reconociendo el peligro que corrían, apretó su mano con fuerza, reafirmando su apoyo silencioso. «¿Qué quieren de nosotros?», don Alfonso exigió, su voz temblando de resoluta indignación. «Queremos que reconozcas tus raíces, que entiendas la carga que llevas», respondió el intruso con una sonrisa torcida. Los hombres que lo acompañaban se movían como sombras alrededor de él, sus miradas frías como acero.
Cada uno de ellos parecía sentarse a la espera de la reacción de don Alfonso, listos para actuar al primer signo de debilidad. Valeria intentó absorber la situación, enfocándose en los rostros de los hombres que cerraban el paso. ¿Quiénes eran? ¿Qué secretos ocultos amenazaban su realidad? Tus decisiones han tenido consecuencias, Alfonso, continuó el intruso. Es hora de que encares la verdad sobre tu familia. La sangre no miente. ¿Qué sabes de mi padre? La duda se transformó en miedo palpable dentro de don Alfonso. Un hombre que siempre había creído en la integridad de su madre y en la honorabilidad de su padre ahora se hallaba en una encrucijada. Todo lo que necesitas saber. Te esperaré en la azotea, donde la verdad se revelará, dijo el intruso antes de girarse, dando una señal a sus hombres para que lo siguieran. La tensión eléctrica se sentía en cada rincón de la habitación mientras se alejaban. Valeria, confundida y angustiada, miró a don Alfonso, cuya expresión reflejaba un torrente de emociones, temor, pero también una chispa de determinación. Debemos ir tras él, insistió ella. No podemos dejar que se escape. Necesitamos entender qué es eso de la verdad y de la sangre. Pero ellos son peligrosos. No sé lo que pueden hacer, respondió él, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Tal vez esa sea la única manera de saber lo que está en juego, replicó Valeria, su voz casi un susurro, apoyándose en la certeza de que debía haber una forma de enfrentar la tormenta que se avecinaba. Don Alfonso la miró fijamente, la fuego brilla en sus ojos. Si esto nos involucra a nosotros, tenemos que seguirlo. Tal vez la respuesta a todo esto esté allí arriba. Las pulsaciones del miedo se mezclaban con la adrenalina cuando decidieron ascender por las escaleras en busca de la azotea. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la mansión misma les estuviese advirtiendo de lo que iban a enfrentar. La puerta que llevaba al tejado se sentía fría al tacto. Don Alfonso la empujó delicadamente y ambos se asomaron, la brisa fría les golpeó el rostro. La tormenta en el cielo parecía un reflejo del caos en sus corazones. La oscuridad cubría todo. Ahí, dijo Valeria, señalando al intruso, quien se ubicaba en el borde de la azotea, contemplando la distancia. «Alto, detente», gritó don Alfonso, rompiendo el silencio de la noche. El intruso se giró lentamente, vislumbrando la determinación en sus ojos. «¿Qué estás dispuesto a arriesgar para descubrir la verdad, Alfonso?» La risa sarcástica del intruso resonó en la noche. ¿Todos tus secretos, tu familia? Esta no es solo tu vida, es un legado que arrasará con todo lo que conoces. No voy a dejar que intimides a los que amo. Don Alfonso desafió, dando un paso adelante. Valeria sintió que su corazón se acelera al observarlos, el giro de la situación se volvían aún más inciertos. Y en ese instante, un trueno rasgó el cielo, como si la misma naturaleza respondiera al duelo que estallaba. Debes elegir, Alfonso, el intruso lo miraba con ojos de acero, ¿qué harás con la verdad que te espera aquí arriba? ¿Y cómo influirá en el corazón de quien está a tu lado? El sentido de urgencia creció en Valeria, y cada fibra de su ser le decía que aquello que estaba en juego era mucho más que sus vidas. La respiración se tornó tensa, cada latido marcaba el compás de un futuro incierto. No puedo creer que seas tan ingenuo, pensó Valeria mientras la tormenta se intensificaba. Lo que estás a punto de descubrir podría destruir no solo tu familia, sino también nuestra relación. Don Alfonso, atrapado entre su pasado y su presente, debía tomar una decisión que hasta el momento nunca imaginó. La respuesta no solo definiría su destino, sino que también podría cambiar el rumbo de aquellos que amaba. En la azotea, mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza, el estruendo de la tormenta se convertía en un grito de guerra. Ahora es cuando, musitó Valeria. Justo antes de que la tormenta comenzara, el intruso dio un paso adelante, y un abismo de verdades y decisiones se abriría ante ellos. ¿Qué eliges, Alfonso? La respuesta que busques cambiará todo lo que conoces. El viento aullaba sobre la azotea, mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer en cortinas finas y gélidas. Valeria miraba a don Alfonso, su corazón latía desbocado, lleno de miedo y esperanza. No sabía qué cosas horribles podría ocultar su pasado, pero sabía que no quería perderlo.
El intruso, con su actitud desafiante, parecía alimentarse de la tormenta que se desataba a su alrededor. Te doy una última oportunidad, Alfonso, continuó, su voz firme como el trueno. Reconoce tu herencia, enfrenta la verdad, o permite que todo lo que amas se desmorone. Don Alfonso, sintiendo el peso de las palabras, titubeó. En su mente, los ecos de imágenes familiares y promesas perdidas empezaban a tomar forma. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué sabes realmente de mí? Su voz temblaba, pero la rabia estaba ahí, ardiendo como un fuego interno. Conozco más de lo que imaginas, dijo el intruso, avanzando un paso hacia él. Tu padre dio la espalda a su legado. Esto fue su elección, pero tú, no tienes por qué repetir esa historia. ¿Qué harás, Alfonso? ¿Serás un héroe, o un traidor ante tus raíces? Mientras el intruso hablaba, Valeria sintió que una sombra caía sobre la conversación. El dilema se tornaba cada vez más angustiante. La lluvia comenzaba a caer más fuerte, y los relámpagos iluminaban el cielo, como si el mismo universo se solidarizara con su estrés. Basta, gritó don Alfonso, su voz resonando por encima del estruendo de la tormenta. No voy a permitir que juegues con mis sentimientos. No sé qué verdad buscas acudir, pero puedo elegir mi propio camino. El intruso se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose por un instante, reemplazada por un gesto de sorpresa. Crees que tienes el control, dijo, sus ojos centelleando con desprecio. Pero el destino tiene formas de forzarte a aceptar tu herencia. He venido a traerte un aviso, algo que no puedes ignorar. Valeria había estado en silencio, sintiendo que una parte de ella se perdía. Reflexionó sobre las historias que su abuelo contaba de antiguas traiciones y secretos familiares guardados bajo llave. Don Alfonso, murmuró, acercándose. Lo que sea que revelen, enfrentémoslo juntos. No tienes que hacerlo solo. ¿Juntos? El intruso se rió, un sonido que resonaba malignamente en el aire lluvioso. Tal vez sea ella quien lleve el peso. Después de todo, una vez que la verdad salga a la luz, las promesas serán cenizas. El corazón de Valeria se hundió al recordar que cada secreto oculto de la familia de don Alfonso podría arrastrarlos a todos hacia un abismo oscuro. No, no puede ser así, dijo ella, sintiendo algo cambiar. La familia no se destruye por nuestra historia. Vamos a reconstruir, a sanar. Don Alfonso la miró, buscando en sus ojos un atisbo de seguridad, un refugio. No estoy seguro de lo que descubriré, de lo que implicará, de cómo me cambiará a mí o a nosotros, pero el intruso interrumpió, extendiendo su mano hacia el borde de la azotea, la tormenta rugiendo a su alrededor. Lo que hay aquí no puede ser ignorado. Estás a punto de entrar en un camino que te llevará a conocerte verdaderamente, pero también a perder todo lo que amas. ¿Serás capaz de soportarlo? Puede que descubramos algo que transformará nuestras vidas, declaró Valeria, el optimismo irrompible resaltando en su voz. Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. El silencio que siguió fue abrumador. Un instante cargado de tensión que temía romperse en cualquier momento, como un globo a punto de explotar. La lluvia seguía cayendo, cada gota parecía llevar consigo el peso de la verdad. Escucha, Alfonso, dijo el intruso, con un tono menos burlón. Si decides seguirme, no habrá vuelta atrás. Prepararé unas revelaciones que cambiarán el curso de tu vida. Tu familia, tus raíces, y sí, incluso a ella. Sus ojos se posaron intensamente en Valeria, el viento aumentó su intensidad, mientras la tormenta rugía. Valeria sintió que el mundo se contraía. ¿Qué harás, Alfonso? La respuesta está a un paso, y podría ser no solo la clave de tu pasado, sino el inicio de un nuevo destino. Mientras el trueno tronaba como un clamor en medio del conflicto, don Alfonso se encontró en la encrucijada más difícil de su vida. ¿Se atrevía a pisar el umbral de su historia, o se alejaría del abismo que amenazaba con devorar todo lo que había conocido? La elección que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Pero el eco de lo desconocido resonaba aún más fuerte. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Don Alfonso respiró hondo, sintiendo la presión del aire frío que le llenaba los pulmones. La tormenta giraba en torno a ellos,
un símbolo perfecto del caos que sentía en su interior. La figura del intruso se alzaba amenazante, mientras que Valeria, a su lado, irradiaba una luz de apoyo que desafiaba la tormenta. No podía darse el lujo de dejarse llevar por el miedo. No puedo huir de quien soy, replicó finalmente, su voz apenas un susurro entre el gritar del viento. Pero tampoco puedo dejar que me arrastre. El intruso sonrió, una sonrisa que hizo que el corazón de Valeria se encogiera. Es una elección sabia, Alfonso. Te espera un viaje perturbador, pero también liberador. Te llevaré a donde tu padre falló. Tú puedes ser diferente. Las palabras resonaron como si cada una fuera un disparo que marcaba el inicio de una batalla interna en él. ¿Y que te hace pensar que estoy listo para enfrentar lo que me muestres?, dijo Alfonso, sintiendo que su propia verdad era un rompecabezas cuyas piezas habían estado desparramadas durante años. Miró a Valeria, buscando su mirada de confianza. Pero dentro de él aún había la sombra de la duda, la misma sombra que había atormentado su niñez. Porque este camino no es solo tuyo, Alfonso. Como dice ella, no estás solo, contestó el intruso, sin apartar su mirada. Valeria también puede ser parte de todo esto, aunque la verdad podría ser desgarradora para ambos. Se había acercado más, con el rostro iluminado por un relámpago, que iluminó sus facciones encarnando la desesperación y la sed de revelación. La lluvia caía más fuerte ahora, su sonido era una sinfonía que engullía todos los murmullos a su alrededor. Valeria sintió que su propio corazón se aceleraba, la idea de ser un paracaídas emocional en medio de aquello le llenaba de incertidumbre. Don Alfonso, cualquiera que sea el camino que elijas, estoy a tu lado. Las tormentas no se detienen, pero podemos enfrentarlas juntos, dijo ella, su voz clara y decidida, aun cuando el miedo empezaba a asomar entre las grietas de su valentía. ¿Lo juras? Alfonso la miró intensamente, buscando la certeza en sus ojos que lo mantuviera en pie. ¿Realmente puedes soportar lo que vendrá? Sí, lo juro, respondió ella sin dudar, y en ese momento, una ráfaga de viento pareció llevarse parte de su ansiedad, en su lugar, un nuevo sentido de propósito llenó la atmósfera, el intruso asintió, como si esto fuera lo que realmente requería para llevar a cabo su oscuro propósito. Entonces déjame mostrarte la verdad que tu padre no quiso afrontar. Ven. La hora de la revelación se acerca. Sin pensarlo más, Alfonso extendió su mano hacia Valeria, quien la tomó fuertemente. Era un gesto simple, pero poderoso. Juntos, se acercaron al borde de la azotea, donde el intruso esperaba, como un maestro de ceremonias de un espectáculo que prometía cambiar el rumbo de sus vidas. Todo lo que has amado, va a ser puesto a prueba, dijo el intruso mientras los relámpagos iluminaban el cielo una vez más. Mientras más cerca estemos de la verdad, más cerca estaremos del caos. Con esas palabras, dio un giro y caminó hacia el borde. Alfonso sintió que una mezcla de adrenalina y miedo le inundaba el cuerpo. ¿Y si se rompe nuestro lazo? ¿Y si todo se desmorona? No podía evitar pensar en las implicaciones de lo que estaban a punto de descubrir. El intruso se volvió para mirarlos, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. Es esto, Alfonso. La única forma de encontrar tu verdadero yo es enfrentando lo que temes. Tienes que elegir ahora, sumergirte en el abismo y abrazar la verdad, o volver a la cómoda ignorancia. El tronar del cielo prometía lo inevitable, y mientras Valeria sentía el miedo escalofriante que podría romper su corazón, supo que este era su momento. Debían mirar a la tormenta y susurrar que nadie podría haberles preparado para lo que estaba por venir. ¿Lo hacemos, Alfonso?, preguntó ella, su voz convirtiéndose en un eco entre los estallidos de la tempestad. Sí, respondió él, su voz ahora fuerte como el trueno. Pero justo cuando estaban a punto de dar el paso hacia lo desconocido, el cielo pareció abrirse, y con un último relámpago, la verdad más impactante de todas les aguardaba detrás de la tormenta. ¿Estás realmente preparado para lo que descubrirás sobre tu padre? La pregunta del intruso resonó en el aire, como un eco que retumbaba en el corazón de ambos. El destino ya los había elegido, pero la verdadera pregunta seguía flotando en el aire: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar para salir de las sombras del pasado?
Las nubes se habían oscurecido aún más, apretando su puño sobre la ciudad, mientras Alfonso y Valeria daban un paso adelante. Fue casi como si el aire se volviera denso, impregnado de una mezcla de expectativa y terror. El intruso, un líder en la oscuridad, avanzó hacia el borde con una cadencia casi hipnótica, como si la tormenta misma estuviera de su lado. Si te atreves a mirar en el abismo, debes estar listo para sentirlo todo. Cada dolor, cada secreto, cada verdad que te ha sido robada, dijo, su voz resonando sobre el retumbar del trueno. Voy a llevarte a un lugar donde las mentiras se deshacen y las realidades olvidadas resurgen. Alfonso tragó saliva. El vacío que había sentido a lo largo de su vida pareció abrirse aún más, pero la mano de Valeria, fuerte y cálida, lo anclaba. Hacía tiempo que no se sentía así, a la vez aterrorizado y, sin embargo, reconfortado. Recuerda, siempre hay luz en la oscuridad, susurró Valeria, los ojos fijos en los de él. Se acercó con un gesto que quería transmitir tanto. Amistad, amor, lealtad. Estamos juntos en esto. Nunca lo olvides. En ese instante, el intruso levantó su mano, señalando hacia las sombras que se arremolinaban en la distancia. Allí está la verdad, Alfonso. Ese es el lugar donde todo comenzó, donde los ecos del pasado claman su justicia. En su voz había una nota de urgencia, como si cada segundo que pasaban fuera crucial. Alfonso se asomó al paisaje que el intruso indicaba, y lo que vio lo dejó paralizado. La antigua mansión de su padre, una edificación austera y silenciosa, emergía como un espectro entre la tormenta. Había crecido admirándola desde la distancia, pero nunca imaginó que en su interior latieran secretos que estaban a punto de ser revelados. ¿Así que este es tu hogar?, preguntó el intruso, una sonrisa sardónica dibujándose en sus labios. El lugar donde todos los misterios se entrelazan. ¿Listo para entrar? El miedo y la curiosidad tejían una tela compleja en la mente de Alfonso. La duda y el deseo de redescubrir a su padre lo invadían a su vez. Sin dejar de mirar a Valeria, sintió cómo se asentaba en su corazón una creciente determinación. Lo haremos. Debemos enfrentar esto. El intruso asintió, satisfecho. Sigamos, dijo mientras el viento ululaba de manera casi ritual. Los fantasmas no se enfrentan con la espada, sino con la verdad. Abrámosles la puerta y dejemos que hablen. Y así, uno tras otro, se acercaron a la mansión, cada paso resonando como un eco entre las paredes de la realidad. Al entrar, la penumbra se hizo más densa. Los jóvenes notaron que el aire estaba impregnado del olor a polvo y a historias olvidadas. Valeria, tomando la delantera, encendió una lámpara cuya luz temblorosa arrojaba sombras inquietantes. ¿Qué encontraremos aquí?, murmuró Alfonso, su voz apenas un hilito en la oscuridad. Cada rincón de esta casa es un recordatorio de todo lo que se perdió. Recuerda, Alfonso, los recuerdos pueden ser dolorosos, pero también llevó lecciones importantes. Valeria lo miró, su rostro iluminado por un brillo de determinación. Estamos aquí para desmontar los fantasmas, no para ser consumidos por ellos. Alfonso asintió, pero la verdad sonando con fuerza en su interior lo hacía temeroso. A medida que exploraban los pasillos, imágenes de su infancia, de anhelos no cumplidos y palabras jamás dichas empezaron a surgir. La mansión era un laberinto, y cada giro prometía una revelación. En una habitación al fondo, la puerta estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. El intruso se detuvo, mirándolos con expectación. Este es el lugar donde muchos han caído. ¿Están seguros de que quieren seguir? Los latidos del corazón de Alfonso resonaban con fuerza, y sintió el roce de la incertidumbre. Pero ahora era diferente, ya no estaba solo en su batalla. Mirando a Valeria, decidió que, juntos, enfrentarían lo que el pasado les tenía reservado. Valeria tomó su mano una vez más, y compartió con él su silente compromiso. Con el empuje de su unión, empujaron la puerta, adentrándose en las sombras una vez más. Sin embargo, lo que encontraron allí cambiaría no solo su comprensión del pasado, sino también su futuro. Las revelaciones que los esperaban estaban a punto de dar un giro inesperado a sus vidas. ¿Estamos preparados para lo que vamos a descubrir?, se preguntó Valeria, su aliento entrecortado por la anticipación.
Alfonso no tenía la respuesta, pero sabía que en ese cuarto oscuro había más que solo recuerdos, había el eco de la verdad, y esa verdad, muy pronto, cambiaría todo. El aire frío de la habitación envolvió a Alfonso y Valeria cuando cruzaron el umbral. Un silencio abrumador los recibió, roto solo por el suave crujir de las tablas del suelo bajo sus pies. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz desgastado, de un color que alguna vez fue vibrante, ahora desvanecido como los recuerdos que atesoraba. Frente a ellos, un gran espejo polvoriento reflejaba sus siluetas, distorsionándole los rasgos. Alfonso sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar las historias que su madre le había narrado de este lugar. Aquí se cuentan las sombras, se había referenciado ella aquel día, como si la mansión misma fuera un ser vivo que absorbía sus secretos. ¿Ves eso?, murmuró Valeria, señalando hacia una esquina. En el polvo se dibujaban las marcas de unos pasos recientes. No somos los únicos que han estado aquí. El intruso caminó hacia el espejo, observando su propio reflejo con una expresión de satisfacción. Los ecos nunca se desvanecen. Gritan hasta que alguien decide escuchar. Su voz tenía un eco que reverberaba en las paredes, añadiendo un matiz inquietante a la atmósfera. Alfonso apretó la mano de Valeria con fuerza. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. La incertidumbre comenzaba a envolverlo como una red. Este lugar tiene historias que contar. Secretos que han estado dormidos por demasiado tiempo. Debes estar listo para responder. Aunque sus palabras eran amenazadoras, había un dejo de compasión en su mirada. Alfonso notó que el intruso no solo buscaba revelaciones para él, sino que de alguna manera deseaba que ellos también encontraran su propia verdad. Siguiendo la dirección de la mano del intruso, Alfonso y Valeria se acercaron al espejo. La luz temblorosa de la lámpara iluminó el cristal, revelando huellas de manos sobre la superficie, como si alguien hubiera intentado romper el hielo del tiempo aporreándolo. Esto debe significar algo, dijo Valeria, señalando las marcas. ¿Quiénes son? Personas que se arriesgaron a adentrarse en sus propios abismos, el intruso respondió, inclinándose más cerca del espejo. Debes hacer lo mismo, Alfonso. Mira hacia adentro. Busca lo que te define, lo que te ha traído hasta aquí. Con el corazón latiendo como un tambor, Alfonso enfrentó el espejo. Entonces, en un instante sobrecogedor, las sombras comenzó a danzar dentro del cristal. Vidas pasadas parecían cobrar vida en imágenes efímeras. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer a su padre entre las visiones, una figura distante, pero inconfundible. La angustia de un niño que había perdido a su padre lo invadió de nuevo, y un suspiro se le escapó. ¿Por qué no volviste, padre?, murmuró, la voz ahogada. Valeria, percibiendo su dolor, rodeó su brazo con los suyos. Estamos aquí para averiguarlo. Juntos. En ese momento de conexión profunda, el intruso sonrió. Las respuestas están al otro lado del miedo. A menudo, lo que buscamos se halla en lo que más tememos confrontar. De repente, un estruendo retumbó en la mansión, como si los propios cimientos clamaran por liberarse de sus secretos. La lámpara titiló, una brisa fría recorrió la habitación y el espejo pareció vibrar. Se sintió como si las paredes mismas estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso de tantos secretos guardados. Alfonso, gritó Valeria, su voz llena de preocupación. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero debemos enfrentarlo, él respondió, su mirada fija en el espejo, ahora un portal que comenzaba a abrirse. En su interior, las sombras cobraban forma, amenazantes, pero también tentadoras. Este es el momento, Alfonso. ¿Tienes el valor para mirar dentro de ti mismo y descubrir quién eres realmente?, preguntó el intruso con intensidad. Las palabras resonaron en él, instándolo a avanzar un paso más. Estoy listo, declaró, su voz firme aunque llena de nervios. Natando su miedo como una Armer. Necesito saber lo que hay detrás de la puerta de mi pasado. Justo cuando Alfonso decidió dar otro paso, un grito desgarrador proveniente del espejo resonó en la habitación, como si algo antiguo y olvidado finalmente hubiera despertado. ¿Qué formas de verdad arrastraba el cristal, y qué impacto tendría eso en su futuro? ¿Es ahora o nunca?
Valeria gritó, y Alfonso, sintiendo que el tiempo se detuvo y el destino los envolvía, dio el salto hacia lo desconocido. La historia que los había unido estaba a punto de reescribirse. El espejo brilló con un resplandor oscurecido por el polvo del tiempo, y, mientras Alfonso se lanzaba hacia él, sintió como su realidad se erosionaba en un torbellino de recuerdos, promesas y secretos. Una ola de luz y oscuridad lo abrumó, y de repente, ya no estaban en la fría habitación de la mansión. Se encontraban en un lugar donde el tiempo y el espacio se retorcían, colisionando con historias pasadas que buscaban ser reveladas. Valeria, detrás de él, sintió que se desvanecía la distancia que alguna vez hubiera existido entre ellos. La conexión que habían forjado se mantenía firme, una cuerda invisible que tiraba de sus corazones, desafiando las sombras que los rodeaban. En este nuevo escenario, en medio de paisajes abstractos llenos de recuerdos difusos, ambos vieron visiones de su pasado. Alfonso se vio de niño, un niño solitario mirando por la ventana, deseando que su familia pudiera ser más feliz. Esto es lo que vieron mis ojos de niño, murmuró Alfonso, su voz temblando por la emoción. Y es aquí donde comienzan las preguntas, interrumpió el intruso, su figura ahora etérea, pero aún imponente. La verdad no está diseñada para doler, sino para liberar. Deben atravesar este momento, enfrentar lo que sus corazones han llevado tanto tiempo. Las visiones comenzaron a moverse más rápido, y sin aviso, el espejo se transformó en una serie de imágenes rápidas, reuniones familiares, risas apagadas, caras conocidas que escondían secretos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alfonso al recordar la soledad que había sentido. Valeria, sintiendo el dolor de Alfonso, se abalanza hacia él, colocando su mano en su corazón. Estamos juntos en esto. Aún en la oscuridad, te sostendré. El intruso sonrió, y aunque su rostro era una sombra, la intensidad de sus ojos ardía como una antorcha. Esta conexión es poderosa. Las verdades son más potentes cuando se enfrentan en unidad. Alfonso respiró hondo, el aire denso como una nube de tormenta. Muéstrame. Muéstrame la verdad sobre mi padre, sobre todo lo que no supe. Con un gesto, el intruso alteró el paisaje. Las imágenes se detuvieron, se vieron a sí mismos frente a una gran puerta antigua, desgastada, llena de marcas de batallas anteriores. Esta es la puerta a su pasado. Lo que hay detrás tiene el poder de cambiarlo todo. Una vez que cruce, no habrá retorno. Cernía en el aire una sensación de miedo, pero también de oportunidad. Dame la llave, pidió Alfonso, su voz resonando con determinación. El intruso accedió, acercando un pequeño objeto brillante, antiguo como el tiempo. No es solo una llave, es el coraje para enfrentar lo que has ignorado. Tómala. Con temblor, Alfonso aceptó la llave. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, la fe en la unión entre ambos iluminaba la penumbra. Vamos, Alfonso, juntos. Él asintió, y juntos, empujaron la puerta. El largo chirrido metálico resonó como un eco de advertencia al abrirse, revelando un cuarto lleno de libros polvorientos, documentos arrugados y fotografías amarillentas. La historia de su familia se desplegó ante ellos, como un libro caído de las estanterías del tiempo. Los ojos de Alfonso se agrandaron al encontrar documentos que revelaban secretos sobre su padre y su familia. Siempre sospeché que algo no estaba bien, murmuró, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esto es más de lo que imaginé. Valeria y él comenzaron a leer, una ola de revelaciones inundando sus corazones. Historias de corrupción, de poder escondido en decisiones familiares que habían llevado al sufrimiento de muchos. Cada letra estaba impregnada de la culpa que había lacerado a su padre a lo largo de su vida. Es hora de confrontarlo. Alfonso gritó, empoderado por el entendimiento. Pero primero, debemos sanar. La verdad no puede ser usada como una espada, dijo Valeria, recordando el propósito de su búsqueda. El intruso, observando su conexión, comentó, ¿ves? La verdad es un río que se desborda. No se ensucia al tocarla, no si la tocas con amor y honestidad. Mientras leían, Alfonso vio la huella de las decisiones que habían llevado a su familia al caos. Nunca supe que el legado de mi padre estaba manchado así, su voz temblaba de ira y tristeza.
Valeria, al ver la consternación en sus ojos, no pudo evitar abrazarlo. Estamos aquí para encontrar respuesta, no para quedarnos empantanados en el dolor. Hay un camino hacia adelante. Por un momento, el tiempo se congeló. Alfonso sintió el peso de su historia, pero, por primera vez, no estaba solo en su carga. El amor que compartían, incluso en los momentos más desafiantes, les daba la fuerza para avanzar. Enfrentemos esto, juntos. Debemos hablar con él. Este fue su legado, dijo Alfonso con resolución, tomando la mano de Valeria. El intruso sonrió, reconociendo el poder que ambos habían encontrado. Están listos para renacer. Vayan hacia adelante, lejos del miedo y a la luz de la verdad. Con ese mensaje, la habitación comenzó a desvanecerse, llevándolos a la arquitectura de su propia historia, donde el destino de don Alfonso aún se escribía. La lluvia había cesado por completo cuando regresaron al mundo real, una calma envolvente llenando la atmósfera de la mansión. La tormenta había sido solo el preludio de lo que la vida tenía para ofrecerles. Con el corazón lleno de emociones, Alfonso y Valeria se miraron, sabiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Vamos a encontrar a tu padre, dijo Valeria, su voz serena. Es el momento de sanar, de cerrar ciclos. No retrocederemos, avanzaremos. Se dirigieron hacia la salida, listos para enfrentar la verdad y transformar el dolor en esperanza. La mansión, todavía guardando sus secretos, ahora se sentía más como un refugio de oportunidades que como una prisión de sombras. Juntos, cruzarían esa puerta, armados con el amor y la fortaleza para enfrentar cualquier verdad que pudieran encontrar. Los ecos de su pasado resonarían, pero esta vez, aquellos ecos serían diferentes. Serían palabras de perdón y reconciliación, en lugar de gritos desesperados. El futuro comenzaba a iluminarse ante ellos, un nuevo capítulo escribiéndose a la vista, lleno de promesas, amor y valentía. Esto es solo el comienzo, susurró Valeria, mientras la luz del día se filtraba por las ventanas. Después de la tormenta, siempre viene la calma. Con esa fe, se adentraron hacia el nuevo amanecer que les aguardaba, dejando atrás las sombras de la incertidumbre y abrazando el poder de la verdad que habían obtenido, conocida solo por los valientes. Este es el momento de apoyo, de transformación. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like para elevar nuestro mensaje al mundo. Comenta cómo te hizo sentir este viaje y comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesiten testificar sobre la fuerza de la unión y el amor. No esperes ni un segundo más para compartir.